Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy venimos con un tema sobre colecciones, sobre coleccionismo, sobre numismática en especial. Justamente en nuestro país acaba de pasar el 4º Congreso de Historiadores y Numismáticos, que realmente fue todo un éxito. Vinieron muchos especialistas de otros países y disfrutamos de 3 o 4 incluso días de, bueno, pues puras charlas, intercambios con estas personas que vinieron de casi todas partes del mundo. No me acuerdo cuántos países eran, creo que habían unos 15 países representados en este congreso. Entonces, hay entre algunos de los participantes que asistieron, invité a mi programa Contexto para hablar sobre esta importancia del coleccionismo, porque más allá de los objetos en sí, ¿verdad?, del valor, por ejemplo, de una moneda, que en este caso nos ocupa, pues guarda toda una historia de la región, de las comunidades, de esa época. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la moneda mexicana y pues trae esto por atrás, trae esto atrás toda la historia del descubrimiento de América, de España, de todo esto que se coció con la pragmática de Medina del Campo en 1497, que fue toda esta reforma monetaria que hicieron los reyes católicos. Bueno, hicieron 2 reformas monetarias de hecho, esta fue la segunda, y pues se desenvolvió con la primera seca de México, que se le dio pues este permiso legal, que fue una seca real, también junto con la de Santo Domingo. Lo que pasa es que en Santo Domingo ya no había plata, no había esta cantidad de metales, y por eso la seca de México tuvo una preponderancia, y justamente por eso nuestra isla fue un poco descuidada. Y todas estas otras capitanías generales que se formaron ya en tierra firme en América hicieron que nuestra isla cayera un poco en el abandono. De manera que la numismática, que es el tema que hoy nos ocupa, es un soporte de toda la historia de aquella época, y vamos a ir viendo todos estos cambios y estos logros que se fueron logrando entre los españoles y los mexicanos. Ya existían pues los criollos, claro que no era México todavía, aunque se llamaba Nuevo México, que abarcaba todo lo que era pues lo que es México hoy hasta Panamá sin incluirla. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, coleccionista de monedas. Él es Ricardo de León Tallabas. Es un coleccionista de corazón, es un mexicano que vino a asistir a este congreso, a este 4º Congreso de Historiadores y Numismáticos. Buenos días, Ricardo. Buenos días, muchísimas gracias por la amable invitación. Un saludo de México para ti y para todo el resto del pueblo dominicano que tienes en tu audiencia. Muchísimas gracias por este generoso espacio. Quedo a la orden. Estuviste mencionando algunas cosas muy interesantes. Este 4º Congreso nos abarcó a 28 países, y estos 28 países. Sí, estos 28 países fueron de toda América, Latinoamérica. Bueno, ahora ya también incluyeron a Canadá, que no lo teníamos, y encima de eso tuvimos la oportunidad de contar con países europeos. Vinieron incluso de España y Bélgica. Se dieron charlas, como bien mencionaste, sobre diferentes temas. Todos los temas que presentamos tienen una única situación académica, deben ser inéditos. Nadie ha descubierto este conocimiento con anterioridad. Sí. En cada uno de los congresos esa es la norma. Y qué bueno que estás hablando precisamente de monedas, porque es imposible sustraernos de ellas. Todos las llevamos en el bolsillo. Sí. Son pequeñas, unas más grandes, de una denominación o de otra. Todos las llevamos. Es imposible sustraernos a ellas. Estamos viendo una de las monedas que fueron de las más importantes, porque aquí te dice, cuando en uno de las charlas decían ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en nuestra historia? Ahí tienes a una de las más poderosas mujeres que han existido en nuestra historia, Isabel de Castilla. Isabel, la católica llamada después, se casa con Fernando, y esta es una moneda de 2 excelentes acuñada en Sevilla. Mira que entre los 2 bustos hay una letra S. Sí. El nombre aparece Fernando en latín, las monedas son hechas en latín, dice Ferdinandus o Fernandus, y luego le ponen et
Isabela, por la gracia de Dios. Fernando e Isabel por la gracia de Dios. Él tenía los apellidos, pero ella era la rica. Los dos venían de familias muy poderosas, se casan en 1474 y hacen, como bien mencionaste, unas reformas monetarias por la simple y sencilla razón de que cada provincia o reino tenía una moneda local. Y era mucho problema para andar manejando y haciendo cambios entre una moneda y otra. Y los cambiarios, que eran aquellos que estaban recibiendo moneda de un país, bueno, de una región por otra, siempre resultaban haciendo pingües ganancias en contra del público, y el público se quejaba de eso. Y entonces los reyes dijeron, separa esto, vamos a hacer una nueva ley y esto va a suceder. En esta pragmática que tú estás mencionando de Medina del Campo de 1497, se da el sistema monetario y el cono monetario que íbamos a tener. En este caso, se iba a hablar de monedas en plata en reales. No existía esa denominación antes. Y en oro en escudos. En oro antiguamente eran excelentes, como esta pieza que aparece a mi lado, o castellanos, que era una moneda similar. Doblas también había. Sí. Entonces, todas estas piezas tenían que empezar a ser uniformadas. Y a partir de 1497 así sucede. Bien lo mencionaste, Mónica. Cuando la providencia de que se establezca la primera casa de moneda en América no llega primero a México. Por geografía tenía que llegar primero a otro lado. Y llega primero la noticia aquí a Santo Domingo de que los reyes permitieron que se abrieran secas aquí en Santo Domingo y en la Ciudad de México. Sin embargo, el primero que obtiene permiso para hacer moneda, ¿quién crees que fue, Mónica? México, porque nosotros también nosotros tuvimos sí, el claro, permiso. Sí. Hicimos los maravedíes. Cierto. Que no fueron aceptados porque como no tenían el peso en plata y la pureza, claro, pues fueron despreciados por los mismos consumidores. No quería que se le pagaran en maravedíes. Fíjate, una de las cosas que es importante mencionar es que la primera persona a quien la corona española le permite que tenga permiso para acuñar monedas fue Cristóbal Colón. Sí, sí. A Colón sí, se le da oportunidad de que acuñe moneda de oro, porque se esperaban encontrar un montón de oro, pero no encontraron cuando llegaron acá a República Dominicana. Claro. Entonces, en el momento en que llegan a República Dominicana y encuentran muy poco oro en un principio, no había ninguna oportunidad ni excusa para poder montar una casa de moneda. Sí. Además de que aun y cuando se hubieran encontrado grandes cantidades de oro, la corona hubiera rechazado que se hiciera una casa de moneda rápidamente acá, por la simple y sencilla razón de que tenían desconfianza de que fueran a robarle la corona. Me explico. Entonces, cuando llega el permiso que fue firmado el 11 de mayo de 1535, llega ese permiso acá en Dominicana. Un momentito, Ricardo. O sea que por las capitulaciones de Santa Fe, que eran las que establecían los derechos, vamos a decir que en el acuerdo con Colón, también estuvo que se pudieran hacer monedas. Por supuesto, en las capitulaciones de Santa Fe firmadas en Granada en 1492, en abril de 1492, ahí viene la provisión de que él puede acuñar moneda en los reinos por descubrirse. Exacto. Ustedes deben saber mucho mejor la historia de Colón que nosotros, porque para nosotros es simplemente una referencia histórica, porque nunca llegó a México, nunca llegó a tierra firme para allá, llegó en algún... Cortés. Exactamente, y de él hablaremos en un momento más. Sí. Entonces, esta moneda que aparece acá es importante porque fue la que sirvió de base para poder hacer el cono monetario que tendremos después. Entonces, ¿esta fue la primera moneda que acuñaron los Reyes Católicos, Ricardo? No necesariamente la primera moneda que acuñaron los Reyes Católicos, pero sí fue el primer estilo de diseño. Y fíjate tú bien en esta, aparece a la par un hombre y una mujer. Sí. Jamás lo verás en ninguna otra pieza. Es verdad. Jamás lo verás en ninguna otra pieza. Eso te dice que los dos estaban a la par. Sí. Y una de las cosas que es importante mencionar, cuando veamos las monedas que siguen en las gráficas que siguen, será el escudo español. Bien, esto que tú estás viendo aquí es un resello. A veces se pregunta uno, ¿por qué la moneda mexicana fue tan generosa y pródiga en todo el mundo? La primera que sucede en producción masiva no fue la mexicana. Bueno, sí fue la mexicana en un principio, pero fue sobrepasada muy rápidamente por la de Potosí, en Bolivia. Y estas monedas circularon muy rápido, al grado de que cuando se hace la obra de Quijote de la Mancha,
decía Quijote a Sancho Panza, no hay un Potosí que yo pueda pagarte por todos los servicios que me has dado a mí. Entendiendo como abundancia. Claro, exactamente, que con generosidad monetaria. Pero el problema es que los miedos que tuvieron en la corona de los Habsburgo en un principio se hicieron realidad en el reinado de Carlos IV. Se hizo un fraude. Empezaron a robarle y bajarle un poco la pureza de plata, y luego otro poco, y luego otro poco, y luego otro poco, y empezaron a circular esas piezas y se dieron cuenta que todas llegaban de Potosí. Al enterarse del escándalo de Potosí, se les hizo justamente, se mandaron gente para que hicieran una investigación de todo aquello, de lo que estaba sucediendo. En 1648 empiezan los primeros reportes en Italia, donde se contrataba la venta de una finca y decían, yo acepto cualquier cosa de moneda, a excepción de la perulera, que le llamaban entonces a la peruana, porque no es moneda buena. Después los diferentes ayuntamientos en Zaragoza, en Granada, en Sevilla, empezaban a quejarse que la moneda era feble, es decir, era débil de su pureza de plata. Y entonces el rey se dio cuenta de que le estaban robando a él, porque al bajar la pureza, el quinto real que le pagaban era menos del que debían pagarle. Manda a gente y a un montón de soldados, hacen una investigación, cuelgan a 2 o 3, paradójicamente en la Plaza de la Felicidad, en Potosí, Bolivia, meten a varios a la cárcel, y estas piezas las tienen que revaluar, pero no las pueden revaluar a valor de 8 reales, y alguien dice, ¿qué es 8 reales? A la moneda de una onza de plata, en la pragmática que tú mencionaste de Medina del Campo, se tomaba una onza de pureza de 91.60% de plata y se partía en 8 partes en lugar de 10 como lo hacemos ahora. Por eso nuestro sistema es decimal. Ellos tenían un sistema octaval. Ellos dividían la onza en 8 partes y de ahí le vas sacando los múltiplos de 8. Entonces, esa moneda de 8 reales, que era un peso, que era una moneda, una onza de plata, ya no valía 8 reales, sino que tenían que resellarla para decir, sabemos que esta moneda no es buena, pero la vamos a revaluar a 7 reales y medio. Muchos de los mismos falsificadores llevaban sus monedas que tenían un valor de 4 reales en plata para que las revaluaran, y de 4 y medio valían 7 y medio, y que tenían pingües ganancias de manera oficial. Todas estas monedas, este resello, en otra de las gráficas ya las verás en la moneda completa. Este resello, mira, ahí está. Fíjate muy bien en algo. Este es el reverso de una moneda potosina. Mira tú muy bien los brazos de la cruz. Sí. Son 2 líneas rectas. Sí. Fíjate bien en las terminaciones. Son rectas, no tiene ningún diseño. No. Esto es muy importante porque la gente se daba cuenta. Son muy bonitas, son muy redondas, son muy hermosas. Y mira cómo tienen el escudo de Castilla y León, Sí. en los 4 cuarteles. Sí. Los brazos de la cruz son rectos y terminan rectos. Todas las monedas que terminaban en brazos rectos no las querían, independientemente de que llegaran de Potosí, de Sevilla o de cualquier otro lugar. México hizo un pequeño cambio en el diseño de las monedas, como verás después. Y este pequeño cambio en el diseño, que nadie sabe de dónde vino, fue un grabador que se le ocurrió hacerlo porque se verían bonitas. Ese cambio nos puso nuestra plata a primer nivel mundial, porque sabían que si bien no eran tan bonitas como las peruanas, tenían la plata que debían tener. Entonces, todo el mundo quería las monedas mexicanas, y fue ahí donde la moneda peruana tuvo el declive y la moneda mexicana subió. Otra de las razones que es importante mencionar en cuanto a la plata es que mientras en toda Sudamérica el Cerro Rico, que era un cerro lleno de pura plata, En Potosí. sí, era el único que había. Toda la plata que había estaba junta en un lugar y estaba ahí, en todo un continente, por la mayor parte. En México no fue así. De hecho, primero, cuando se dio el permiso de la Ceca Real en 1535, todavía no se había descubierto la mina de Zacatecas, ¿verdad? Eran minas aisladas. Exactamente. Y te voy a comentar algo que estás mencionando que es muy interesante. Cuando se ha reproducido en obras como Toribio de Medina, etcétera, el acta de fundación de la Ciudad de México, se dice,
nosotros los reyes damos permiso que se haga derecho de fundación de casa de moneda o seca, que así se le llamaba antiguamente, a las ciudades de Santo Domingo, de México, de Potosí, de la Villa Imperial de Potosí, y creo que en el Nuevo Reino en Pero Colombia. en 1935, en 1435 ya se dio. En 1535. Se dio a Potosí. Pero ese es un error. Es el papel original no podía mencionar a Potosí, no podía mencionar tampoco a Colombia, porque no se habían descubierto. Sí, claro. Alguien puso todo junto en 1535 y es imposible. Porque fueron Santo Domingo y México, punto. Sí. Porque eran donde tenían ellos justamente los asentamientos más importantes y ustedes fueron los primeros, definitivamente. Y volviendo un poco atrás, Ricardo, tú hablas de la importancia del matrimonio de los reyes católicos, que también ha sido muy vilipendiado en la historia por aquello del maltrato a los indios. Sin embargo, la reina Isabel fue la primera que habló de derechos humanos. De hecho, es inspiradora de muchas cartas posteriores de los derechos humanos y fue la primera que a través del catolicismo y los religiosos, como por ejemplo el Padre de las Casas y todo esto, y el Sermón de Montesinos, fue que dijo que los súbditos tenían alma, y aunque es algo que hasta decirlo molesta, tenemos que trasladarnos a una época donde esa era la realidad y donde los esclavos eran vendidos posteriormente, precisamente cuando los indios se habían casi extinguido. Y hay que saber también que, por ejemplo, los primeros negreros fueron los propios negros y que también los esclavos fueron blancos en el Imperio Romano. O sea que no era cuestión exclusivamente de razas, sino de abusos de poder. Los reyes católicos eran primos, creo que sus bisabuelos eran hermanos. Y un dato curioso de la historia es que tuvieron que falsificar una bula papal para poder estar en el matrimonio católico. Eso después se solucionó, pero eso no se sabía al principio. Entonces miremos cómo ellos desde el principio, en una época donde los matrimonios eran arreglados, tal parece que este matrimonio de Fernando e Isabel fue muy querido por ellos, quizás obviamente para unificar pues estos dos reinos de la península ibérica, que eran Castilla y Aragón, que eran los reinos más fuertes. También estaba Navarra, pero eran los reinos y Portugal, que también pasó a ser la misma parte poco después. Pero fue un matrimonio que, además de la fuerza que le dio a los españoles, claro, con la expulsión de los árabes y la conquista de América. Como tú bien dices, Ricardo, esto de los resellos y todo esto fue muy importante, pero quería preguntarte, la disminución de la cantidad de metal en las monedas fue algo que no solamente se hizo en Potosí, sino que fue algo usual. Los mismos reyes lo hicieron en algún momento dado, no solamente los españoles, sino desde antes, porque los reyes, los emperadores romanos, por ejemplo, gastaban mucho dinero, y todos los emperadores, y hacían deudas, y esta fue una forma de ellos pues poder quedarse también con un poquito de dinero, que era pues el dinero. También es bueno saber de dónde viene la palabra dinero, que había una moneda que se llamaba dinero, y la de peso, que también ahora que todos nosotros, los países latinoamericanos, hay 7 países que todavía conservan la denominación del peso. Guatemala ya la cambió, aunque se le sigue llamando peso. Y es interesante porque esto es algo que nos une. Pero mi pregunta es, Ricardo, ¿tienes alguna información sobre, bueno, en qué momento se comenzaría en cuanto a las monedas que corren, que son mundiales, o sea, que corren en todos los países? Hablamos del Imperio Romano y sabemos que el Imperio Romano fue enorme, igualmente que el imperio de Carlos V, que dicen que no se veía el sol. Mi pregunta es, ¿en qué momento se comienzan a quitar el valor en peso, o sea, en el peso, no en el peso de peso, sino en el peso de lo que pesaba, para pues quedarse con esa diferencia? Has mencionado cosas muy interesantes. Regresando un poco a tu primer comentario sobre Isabel de Castilla,
Tú la mencionas como una mujer que advocó los derechos humanos y tú no tienes idea de qué manera lo hizo. Esta mujer fue tan brillante que en las primeras 3 excursiones que hizo Colón no permitió mujeres. Sí. Ella quería que de alguna manera los varones tuvieran hijos con las indígenas porque ellos no podían irse entonces contra sus propios hijos. Fue sino hasta el último viaje de Colón que las mujeres europeas llegaron a América. Sí. Ella en su testamento libera a todos los esclavos, sí, y declara a los indígenas, sí, súbditos completos de la corona española, etc. Sí. En algunos lugares se hizo más que en otros y a la postre pues no funcionó mucho esta decisión, particularmente porque atentaba contra los intereses económicos de la gente que estaba todavía viva. Exacto. Entonces, quería yo mencionar ese punto porque sí es muy importante. Y en ese mismo tenor, antes de que tú pases a mi otra pregunta, Ricardo, también es bueno señalar que no sé si hubo otro, pero fue uno de los matrimonios dinásticos en los que los dos gobernaban. Que ella gobernaba Castilla, él gobernaba Aragón, o sea que la mujer no perdió sus derechos, ella siguió siendo la reina de su reino, de su pedazo de Castilla. Ciertamente, y lo que mencionas es tan válido que cuando ella fallece antes que él, a él no lo querían en Castilla. Exacto. Y no lo reconocieron como rey de Castilla o ni siquiera como consorte. Por eso es que tiene que traer a Carlos V, sí, para que él, como heredero de ambos, pueda reclamar el trono de Castilla. Fue una situación tremendamente interesante porque Fernando no fue el más brillante de los gobernantes. Ella era más brillante que él. Mijita, ella era más brillante, pero con la mano en la cintura, sí, como decimos en México. Y otra cosa también que no está muy clara, que no es el tema de este programa, pero que lo mencionamos de soslayo, es que es la muerte de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, que eran los padres de Carlos V, porque se dice también que Fernando el Católico tenía pues sus apetencias en ser él el que gobernara, y se dicen muchas cosas. En las cuestiones de muertes dinásticas, como bien has mencionado, siempre habrá leyendas. Sí. Pero, por ejemplo, Juana siempre se le ha conocido en la historia como loca. Jamás ningún consenso legal la declaró loca. Sí, nunca. Sí. Lo que a mí me agrada mucho es que Isabel y Fernando fue un matrimonio arreglado políticamente, pero se amaron profundamente. Te voy a decir hasta qué grado. Con esta reforma de Medina del Campo de 1497, tenían que hacer monedas de real por primera vez. Tenían que venir los diseños. En la heráldica no era difícil. Ponemos el escudo de Isabel, que es Castilla y León, y ponemos el escudo de Aragón, que es por Fernando. Lo juntas y ahí hacemos algo. Pero por el otro lado tenían que poner algo. Isabel escogió el diseño que iba a representar a Fernando y Fernando escogió el diseño que iba a representar a Isabel. Para representarse esos primeros símbolos, se escogió la letra del primer nombre de cada uno de ellos. La F tenía que llegar por Fernando y la Y por Isabel, porque ella escribía su nombre con Y. Él escogió para ella una yunta que se escribe con Y por Isabel, y él dijo: yo escojo la yunta porque gracias a ti me has anclado a la tierra y ahora juntos la haremos fecundar y prosperar. Ella, que era una mujer sapientísima, escogió las flechas que estaban anudadas por un nudo gordiano. No sé si conozcas la historia, sí, pero esa historia es que cuando Alejandro Magno llega a gobernar en algún sitio importante de la historia, decía la leyenda que quien pudiera desatar ese nudo iba a gobernar. Él llegó con su espada, lo parte a la mitad y dice: señores, yo soy emperador de acá también. Sí. Y ella lo adorna para darle la idea a su marido. Bien, me preguntaste sobre la plata. Esto de la plata es importantísimo porque sucede en todas partes. Sí. Como se verá en las próximas imágenes, se creó una moneda específica para correr por todos lados, porque la moneda americana tenía la misma ley que la ley española. La ley, me refiero a la pureza y el peso, pero el momento de pasar de un continente a otro se devaluaba o se revaluaba. Aquí la plata valía más caro que allá. La idea era traerse la plata de aquí, perdóname, la plata valía aquí a 44 maravedíes y allá valía 34.
Entonces, la idea era que la plata circulara más cara acá que allá para que de alguna manera provocara un mejor comercio. Y había cosas que no podías exportar caballos a menos que tuvieras derecho del rey, etc. Se prohibió desde un principio el uso de uvas y el uso de olivo para que no compitieran los aceites, o sea, en y los trueque, vinos. o la compra. No. No podías tú Sí. tener viñedos en tu propiedad. Yo no podía tener olivares en mi propiedad, porque con la uva haces vino y con los olivos haces aceite. Tus productos no pueden competir contra los de España. Oh. No se permitía que se hiciera comercio entre las colonias. Tenía que irse toda Europa, pagar impuestos y regresar acá como importación. Y eso provocó el contrabando. Acuérdate que Francisco I, el rey de Francia, dijo, pues, ¿dónde está el testamento de Adán que repartió entre portugueses y españoles todo lo que son las tierras por descubrir? Y eso provocó el contrabando y ya después, por los acuerdos, se dijo que podía entrar un barco y pasa como cuando se da el permiso de uno, que por ahí entran todos y se justifican. Vámonos a la pausa, Ricardo, volvemos con este tema. Amigos, nos acompaña Ricardo de León Tallabas, mexicano, es coleccionista y hablamos justamente de numismática y su relación con toda la historia. Nos remontamos a las secas de Nuevo México. Tenemos ahí detrás de Ricardo y detrás mío una de las monedas que él ha traído. Hablamos de la seca de Nueva España, que con su permiso de 1535, luego del virreinato de Perú, que fue en 1542. Y hablábamos también del reinado de los reyes católicos que unificó o trató de unificar pues todas estas monedas que había antes ya estaban devaluadas, como explicaba Ricardo, y se quiso hacer como algo más compacto y tener en la mano lo que son pues el valor de las monedas. Bien hablaba Ricardo también que la seca de Potosí comenzó a variar el peso de cada una de las monedas y esto las llevó al descrédito, mientras las de México conservaban su valor. Y tenemos que hablar en este capítulo también sobre el famoso real de A8, que fue la moneda que fue el precursor de lo que es el peso, de hecho, del dólar, se dice. El real de A8 viajó todo el mundo conocido en aquella época, desde Europa, desde América y también a Asia, porque recordemos que con el galeón de Manila, pues se hacían un viaje al año primero y este era uno de los viajes más esperados. Y yo creo que tú, Ricardo, debes tener mucha información sobre esto porque justamente este galeón de Manila se hacía con un viaje desde Sevilla hasta Veracruz y se pasaba de Veracruz a Acapulco, se pasaba en tierra. O sea, por eso incluso en esta parte que se pasa en México, de Veracruz y Acapulco, hay muchísimos, arqueología en la tierra, elementos que las capas los cubren. ¿Por qué? Porque como era un paso obligatorio, pues ahí se perdían, se caían piezas. Todas estas venían del oriente, de Manila, de ese lugar mítico que fue realmente lo que impulsó a los españoles y a todos los europeos en descubrir esta nueva ruta que si bien ya se hacía bordeando África, de esta manera era mucho más fácil o cerca. Y no hay que olvidar que los otomanos habían ocupado todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que era por donde todos los europeos, los mediterráneos, ¿no? De las costas, iban hasta lo que es el oriente. Entonces se vieron obligados a conseguir otra ruta porque la piratería de estos turcos, de estos otomanos, pues era muy fuerte. Ricardo, este real de A8, esta pureza de la moneda mexicana, vamos a continuar. Bien, nosotros tuvimos afortunadamente la misma ley y pureza desde 1772 en México hasta 1914. No variamos una brizna de plata nuestra monedación, pero eso no sucedió lo mismo en otros países.
Colombia fue de los primeros en devaluar su moneda. Entonces se valuaba de acuerdo a la ley antigua, que era precisamente la ley en la que se utilizó esta pragmática de Medina del Campo que mencionas. De 10 dineros, de 11 dineros, se devaluó primero a 10 dineros 20 granos, y de ahí se fue para abajo en Sudamérica a 9 dineros, a 8 dineros, etcétera, que significaba que nosotros de 916, que fue de 931, que fue la primera de las emisiones, de 93%, perdón, baja a 91% y luego a 90%, 90.27%, y ahí se queda hasta 1914 en México. Pero en 1914, el sí, otro día. Nosotros lo utilizamos por mucho tiempo, esa pureza. Eso significa que nuestras monedas de $1 pudieron circular por todas partes. También hubo otras circunstancias ajenas al control de la mismísima plata, sino de política, cuestión de intercambio comercial, que era lo que tú mencionabas, Mónica. Pero quiero hablar un poco de la pieza que tengo al lado mío. Esta es, en mi opinión, la primera moneda entera y netamente mexicana. Nosotros estábamos hablando hace un minuto de que tú no podías tener viñedos en tu país, en tu territorio, ni yo podía tener olivas. Sí. Mira bien el diseño de esta moneda, ahí se ven circulitos en un lado, sobre el lado izquierdo, sobre el otro lado. Son uvas. Wow. Es un desafío a la corona española. Sí. No tiene por ningún lugar el nombre del rey. Esta las hizo un cura en México que se llamaba José María Morelos y Pavón. Y este señor, en mi opinión, fue el padre de la patria mexicana, no tanto Hidalgo. Hidalgo fue el chispazo, porque este señor no tenía plata. Lo mismo que sucedió acá, exactamente lo mismo, pero 200 años después. Este señor dijo: señores, como no tengo yo plata, voy a hacer estos vales metálicos, estas fichas de intercambio, y serán pagadas al peso del tamaño de su moneda. Entonces trataron en un principio... ¿De qué eran, Ricardo? De cobre. Eran de cobre. Sí, y él 1812. Dijo, sí, él empezó a hacerlo en 1811, se conocen hasta 1814. ¿Se llamaba él José María? José María Morelos y Pavón. Arriba, si tú te fijas, tiene un garabato, que son sus letras entrelazadas. Arriba se alcanza a ver una M, abajo se ve la O, y luego una S caída sobre el lado izquierdo. ¿Qué era él? Él era un cura. Él era un cura. Él era un cura. Mira, era muy difícil que nuestro movimiento criollo de independencia no saliera del clero, porque era el segundo poder en nuestros territorios. Fíjate cómo viene una 8 y una R, 8 reales. Eso iba a ser canjeado al triunfo de nuestra revolución, como siempre lo prometen todos. Y cuando la revolución progresaba, nunca se canjeaban. Y si la revolución no progresaba, pues no era posible canjearlas. No. Así que de una forma u otra la gente se quedaba atorada con eso. O sea que nunca tuvo valor realmente. Sí tuvo valor, pero tuvo un valor fiduciario. Exacto. Y ese valor fiduciario venía precisamente de tu corazón. Tú creías en la causa, lo tomabas. Hubo este tipo de monedas, es curioso. Se hizo un sitio en una ciudad que se llama Cuautla, y ahí se quedaron cercados. Los españoles estaban por tomar a este señor en ese mismo año de 1812, y decía, por un gato doy 4 reales para comérmelo, y así se iban por una rata te doy 2 reales. Se comía lo que se comía, pero lo importante de eso no es lo que se comía, sino el precio que daban, porque el precio que daban era con estas monedas. Estas piezas circularon mucho por el sur del Virreinato de Nueva España, y que, si bien no fue primado, fue el primer virreinato que se hizo en América continental, no particularmente por una isla, que fue en este caso República Dominicana. Nosotros fuimos parte del gobierno de Indias, de la cual ustedes eran capital, pero por cuestiones políticas se deshace el virreinato que tenían ustedes en Santo Domingo, que fue el primero que se hizo. Se hace la Capitanía General de Cuba, del cual dependían ahora ustedes. Los bajaron de rango inmediatamente, pero no fue porque ustedes hicieran alguna situación como pueblo, sino por los gobernantes que tenían entonces, que cayeron en desgracia con la gente de España y utilizaron la excusa de las corrientes y se fueron por Cuba en lugar de venir por acá para hacer el comercio con Nueva España.
De esa manera es que cae un poco en desuso esta isla y ustedes tienen que pasar muchas necesidades. Tú sabes, Ricardo, que yo no descarto, claro, que es tal como tú lo dices, señalas, es obvio que es así, pero yo no descarto también el hecho de que las corrientes, porque acuérdate que las corrientes desde Sevilla, ¿no? Desde la península ibérica hasta América, pues se hacían así, se vestían así, como en redondo, ¿verdad? Porque por los vientos que los impulsan eran barcos de vela, así, y el regreso un poco más por abajo. Entonces, el cambio de la capital, que ya era Santo Domingo, a la parte sur, y el norte abandonado, yo creo que influyó un poco en la caída en desuso de la isla de Santo Domingo. Estoy de acuerdo contigo. Definitivamente lo que mencionas es una situación lógica que se puede deducir de la evidencia concreta de lo que estás mencionando. Santo Domingo fue sin lugar a dudas, el lugar más importante que hubo en un momento dado. Sí. Fue el foco de expansión español. Indudablemente no pudo haber Cuba si no había Santo Domingo, no pudo haber Cuba y si no había Cuba no había México, y así sucesivamente. Sí. Tú sabes, Ricardo, que todo sucedió por un naufragio, por el naufragio de la Santa María, de la nao Santa María, que ya Colón y su tripulación y sus 3 naves iban de vuelta a España, ya satisfechos de haber encontrado tierra, después de haberse anclado en San Salvador, tuvieron un descuido ese 24 de diciembre de 1492, y el día 25, que por eso se llama el fuerte de la Navidad, la nao Santa María, tuvo este naufragio y tuvieron que dejar 39 hombres en lo que es hoy la isla de Santo Domingo. Bueno, Colón la llamó la Hispaniola cuando la encontró. Y esa suerte hizo de que todo comenzara en este pequeño terruño. Dios tiene maneras misteriosas de actuar cuando tiene un destino para algo. Y yo creo que ese naufragio de alguna forma era la manera de que era necesaria para poder empezar esta odisea, esta aventura tan grande en un sitio tan hermoso como que es la República, la hoy República Dominicana, entonces la isla de la Española. El corazón de América, ¿verdad? Claro. Porque somos el corazón de América, nuestra posición estratégica nos favorece. Bueno, favoreció para ese naufragio que estuviera en el mismo medio de lo que es este continente recién descubierto, aunque se dice que no lo descubrieron porque ya tenía habitantes, por supuesto, pero fue un encuentro entre 2 mundos que significó mucho. Ricardo, entonces te interrumpí con esto de los resellos y esta moneda tan preciosa que tenemos detrás que hizo este cura y tenía ya estas apetencias de libertad, de que lo dejaran pues hacer sus cosas, porque también es bueno saber que ya modernamente hablando, en los tiempos modernos se dice que cuando hay una materia prima muy importante que se produce en un lugar, pues todo lo otro muere. En este caso es la plata. Y justamente no querían, no solamente era por el caso de que la plata era lo que más producía, sino por la competencia que hacían a los españoles, que no querían que se produjera ni vino ni aceite, sino que se trajera desde allá. Claro, porque de esa manera los impuestos podían funcionar. ¿Nunca te has fijado por qué en algunos sitios hay plazas enormes, pero en nuestras poblaciones esas plazas que alguna vez existieron ahora están fincadas? Sí. La respuesta es muy sencilla. No tenemos plazas porque las plazas no producen impuestos. Sí, Tienes que edificar para poder cobrar un impuesto. Sí. Entonces las plazas son territorios muertos que algún gobernante las pone para hermosear una ciudad y eventualmente las cierran para hacer mercados o hacer edificios habitacionales, etc. Sí. Esta moneda que aparece acá, quiero que tú veas el arte tan hermoso que tiene. Este es Fernando VII, el que cayó, al que le acabaron todo el imperio. Tiene su busto, tiene su efigie, lo ponen laureado, lo ponen a toga, y tiene el año de 1821, pero este es el tipo de busto que se utilizaba en las monedas de 8 reales, claro, con diferente monarca, pero era más o menos en la misma mecánica que tú ves aquí, desde 1772, que aparece por primera vez un monarca en una moneda de plata. En oro habían aparecido en América desde 1732. Fue la primera vez en moneda de plata. Sí, habían aparecido en oro desde 1732.
Estas piezas, todas las monedas en todo el planeta estaban escritas en el mismo idioma. ¿Qué lenguaje crees que era, Mónica? Latín. Latín, Claro. pero por supuesto, porque era el lenguaje que todo el mundo podía hablar de la gente que era educada. Entonces, en este caso, en lugar de poner Fernando, ponían Ferdinandus o la abreviatura de ello y decía el numeral, perdóname, el ordinal séptimo y luego abajo decía, bueno, del otro lado decía Dei gratia, por la gracia de Dios. Fernando VII, por la gracia de Dios. Quiero que compares el diseño con la moneda que acabamos de ver de cobre con esto. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, y circularon de manera simultánea. Wow. Entonces, esto te dice la fealdad de las monedas de insurgencia contra... ¿La qué, perdón? Fealdad. La fealdad, lo feo sí, que eran. lo feo que eran, las piezas tan horrorosas que eran en un metal y en otro, de un bando y otro. ¿Y por qué las piezas de independencia en algún momento dado son más caras que las actuales? ¿De independencia? Sí, de independencia. Esta es pieza de 1800. ¿Qué quiere decir de independencia? Independencia, de la guerra donde de nosotros la independencia, nos de la estábamos, guerra de los independencias. nos estábamos independizando de España. Cuando te das cuenta, las monedas circulan simultáneamente unas con otras. Entonces había en algunos sitios monedas de cobre, monedas de plata. La gente obviamente guardaba las de plata y circulaba las de cobre porque hay una ley que se llama la ley de Gresham. Y este señor dice, el dinero malo siempre desplaza al bueno. Tú metes algo que vale menos y lo que vale más se va a ser guardado por el público. Mira, está muy bueno eso. Sí, es cierto, en todos lados lo ves. Sí. Si pudiéramos cambiar imágenes, creo que pudiéramos... Vamos a la pausa comentar. y volvemos bien. con nuestro último segmento de este interesantísimo programa. Bueno, amigos, no sé si ustedes tienen todo el tiempo ya viendo este programa, pero se fijan cómo a través de las monedas y su desarrollo, las nuevas monedas que surgen, refrescamos la historia y hacemos anécdotas de cosas interesantísimas que pasaron, que nos dan pues muchísima mayor luz de cómo fue aquella época. Ya incluso Ricardo de León ha hablado de la moneda de independencia mexicana. O sea, vamos un poco de hacia adelante y hacia atrás haciendo todas estas historias para que ustedes puedan pues entender mejor esto. Fernando, Ricardo, tú hablabas, ese Fernando es el rey, aunque también hubo muchos Ricardos, reyes. Hombre. Hablabas de esto, de las monedas desde los reales de 8 impuestos por la corona hasta ya estas monedas de independencia. Aquí tenemos una detrás, no sé cuál es esta. Mira, esta pieza es muy interesante. Nosotros tenemos su escudo nacional, el escudo nacional dominicano es fenomenal, es formidable. Tuve oportunidad de pasearme por el Panteón, aprendí un montón de historia de ustedes. Qué bueno. Tuve oportunidad de ver todas las guerras que sufrieron ustedes, toda la invasión que tuvieron acá en esta isla, todo el proceso de esfuerzo por ustedes concretarse con la identidad que tienen, no fue fácil. Y eso es un derecho que ustedes se ganaron gracias a sus abuelos y bisabuelos que pelearon en todas estas guerras y deben sentirse muy orgullosos de haber luchado por el espacio que tienen. Nosotros en México tenemos un escudo distinto y es un águila como la que estás viendo acá. Esta es la primera vez que aparece un águila en una moneda mexicana. Es una moneda... ¿De qué fecha? Aparece por primera vez en piezas fundidas en 1811, pero acuñadas en 1812. Pero esta pieza, si tú te fijas, está a nombre de Fernando VII. Oh. Entonces tú dirás, pero si esta moneda es de guerra de independencia, claro, ¿cómo es posible que los independentistas de tu país, ahora llamado México, entonces Nueva España, los dos bandos estuvieran peleando por el lado del rey? No hay manera de que esto pudiera tener una franca concordancia, porque uno quiere hacerse una independencia, pero quieren seguir siendo dependientes. La idea de nuestra guerra de independencia inicia de una forma muy particular. Si te fijas, el águila está sobre un puente. Ese puente es el sistema, el escudo que tú ves ahí es el de la Ciudad de México. Es un águila parada sobre un nopal, sobre un puente con agua abajo,
porque México tenía muchos canales. Si a Venezuela le llamaron Venezuela, México debió ser la primera Venezuela americana, porque en 1519 se da cuenta que la ciudad está hecha sobre islotes de la misma manera que Venecia. Sí. Sí, claro. Éramos una laguna enorme y en medio estaban islotes que se hicieron manualmente. Los seres humanos ponían tierra, ponían estancos, ponían tierra, los llenaban de abajo para arriba y empezaban ellos a fincar sus casas encima y se manejaban por canoas. Había puentes levadizos. Eso es muy interesante porque en la guerra entre Cortés y los aztecas, eso fue un punto muy interesante. Pero el emblema de México es esta águila sí, fíjate que no tiene una serpiente. ¿Te das cuenta que no tiene una serpiente? Sí. Luego hablaremos de eso. Sí. Pero lo que nosotros buscábamos en nuestra independencia no era tanto deshacernos del gobierno español en un principio, sino solicitar representatividad. Nosotros queríamos ser escuchados. El rey era absolutista. Sí. Exactamente como Luis XIV, que dijo, el Estado soy yo. Sí. Fernando VII tenía exactamente la misma ideología. Él dijo, señores, aquí no hay una constitución porque no hay un congreso, aquí no hay más ley que la que yo dicte y se acabó, punto. Entonces, ellos buscaban una representatividad, que fueran escuchados. Si tú te fijas, en ese año de 1812 es cuando sale el momento más brillante de nuestra historia hispanoamericana en Cádiz. Las Cortes de Cádiz fue lo mejor que nos pudo haber sucedido a todos, particularmente en nuestra identidad americana. ¿Qué pasó ahí? En las Cortes de Cádiz se hicieron por primera vez las circunstancias legales de una constitución donde todos fuimos exactamente iguales. En esa constitución de Cádiz, en 1812, fue la Junta de Gobierno español que rechazaba la invasión napoleónica en la península ibérica. Entonces, llamaron representantes de todas partes de América y americanos fuimos presidentes de esa constitución, de esas cortes en Cádiz. Los hubo de Veracruz, los hubo de Ecuador, los hubo de Colombia, los hubo de Venezuela, y todo el mundo nos veíamos como hermanos por primera vez en 300 años. Desafortunadamente triunfa nuevamente el señor Fernando VII, llega y se va en contra de las cortes y pues se acabó esto, ¿verdad? Por otro tiempo más. Lo primero que hizo Fernando VII fue reinstaurar la Inquisición y perseguir a todos los que hicieron la corte, gobernando en su nombre sin su consentimiento. Fernando VII debió tener una personalidad así de pequeñita porque necesitaba hacerse valer por sus fueros para que se diera todo el mundo cuenta de que él era el que mandaba y nadie más. Entonces, esta es la primera moneda, pero esta moneda no se hizo para circulación nacional porque México no era una nación, era circulación solamente regional. Y curiosamente no se hizo en ninguna de las casas de moneda como la de Zacatecas que tú mencionas, Mónica, sino en un lugar completamente aislado que ni siquiera los mexicanos nos imagináramos que hubieran dado plata alguna vez, que fue el ahora estado de Michoacán, entonces provincia. Las minas que tú mencionas de Zacatecas. ¿Y de qué eran estas monedas? Esa es de plata. Esa es de plata. Esa sí es de se plata. se le ve la pureza. Sí, yo tengo intención de hacer alguna vez un examen para saber exactamente qué tanta pureza, pero mi opinión es que no hubo mucha oportunidad de ensayo, entonces la plata debe ser casi pura. Sí. Por eso es que desaparecieron muchas de estas piezas, porque valían más por metal que por denominación, y como estaban también no muy bonitas, pues las mandaban al caldero a fundir para sacarles mayor cantidad de plata, vendiéndolas a la casa de moneda, ¿me explico? Penoso, penoso. Vamos a ver algunas de las otras monedas, que ya nos quedan pocos minutos, para ver si podemos alcanzar. Mira, vamos a irla poniendo delante, estas con la corona. Esta pieza es justamente de la casa de moneda que tú mencionaste, y tenía muchas ganas de mencionar alguna de estas piezas porque es la que, si tú conoces, son conocidas acá en Dominicana. Sí. Estas piezas llegaron aquí a circular. Si tú te fijas, dice Hispaniarum et Indiarum Rex, de las Españas y de las Indias Rey. Sí. Esa es la otra parte de la moneda que habíamos mencionado en 1821. Y luego vienen las dos letras, la inicial y la final del lugar donde eran hechas. Sí. ZS por Zacatecas. Sí. Luego viene la denominación 8R, 8 reales. Y fíjate que las columnas dicen que fueron los precursores del signo de peso y de dólar. Te voy a decir algo. Yo doy clases para la Asociación Numismática Americana. Y si tú te fijas en el pilar del lado izquierdo, ahí se aparece el pergamino sobre
la columna Sí. y parece como una S. Exacto, Y las dos. eso. Bueno, yo te voy a decir algo. La interpretación de una evidencia es cosa de cualquiera. Sí. Que yo lo crea, definitivamente no. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que cuando se mandaban mercancía en los navíos, se tenía que hacer un listado de todas esas mercancías De todo. y a eso le llamaban manifiesto. Sí. Se mandaba un manifiesto antes de que mandaran el barco para que estuviera en el puerto de donde iba a ser entrada. Y un inspector llegaba y con esa muestra que llegaba antes, cuando llegaba el barco que era más pesado y llegaba después, él tenía ya un recuento de lo que venía, tenía que compaginarlo con el recuento que venía en el barco, mandaba a un inspector, checaban lo que hubiera, obviamente sin el contrabando. Que siempre iba Y, para algún muchacha, lado. mira, me sorprendió tanto de ver una de las charlas donde se decía que venían 1 millón de pesos y de contrabando venían 3 millones. Exacto. O sea que no es nuevo. No es nada nuevo. Entonces, el signo de pesos o de dólares aparece precisamente por la abreviación de PS o pesos. Entonces, lo empezaron a juntar, una P y una S, y ahí apareció el signo. Exactamente. Aquí vemos un acercamiento de lo que fueron Isabel y Fernando en los excelentes de oro, que fueron los que nos dieron nuestras monedas, y los ves a la par, los dos con la misma corona. Sí, a la misma altura. A la misma altura, mira, nariz con nariz. Sí. Vamos a hablar en estos minuticos que nos quedan sobre el peso, de dónde viene esta denominación y cómo nosotros hemos heredado y tenemos todavía en Latinoamérica, 7 países tenemos lo que es el peso. Bueno, el peso fue una cosa completamente continental. En 1497 se explicó la moneda de 8 reales, que es la que hemos visto a diestra y a siniestra acá, ha funcionado como una pieza de 27 gramos, que es cuenta justa de 1 peso. Al decir cuenta justa de 1 peso, era porque era la unidad de peso que se ponía en una balanza y ese peso tenía que tener exactamente del otro lado del platillo lo que tenía que llevar de plata en la ley de 93%. Entonces, como esa moneda tenía el peso, a los 8 reales le empezaron a llamar el peso. No es porque se hubiera llamado así legalmente, Sí. sino porque legalmente se decía era cuenta justa del peso, de 1 peso, que era la cuenta justa legal de mercancía, y la gente le llamó el peso y el peso y el peso. Y curiosamente, en los manifiestos de los que hemos hablado, ahí aparece justamente, empieza cuando se habla de reales, cuando son fracciones se pone 8 pesos, 4 reales, 6 pesos, 4 reales. Entonces, cuando se trataba de cantidades enteras, ya se mencionaban como pesos. Entonces, el peso aparece mucho antes de que nosotros siquiera tuviéramos casa de moneda en América. El primer país que pone peso en su denominación es Chile en 1817 y el primer país que pone la palabra libertad en una moneda es Argentina en 1813. Interesantísimo, interesantísimo. Ricardo, ¿qué te parece si hacemos un programa hablando pues de la conquista de México, que fue medular en lo que fue el descubrimiento de América con Hernán Cortés a la cabeza? Antes que te vayas, ¿verdad? Me parece perfecto. Pues le prometemos este. Definitivamente, estamos aquí a la orden para servir a tu público dominicano. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta la próxima.